edificar la iglesia. Hemos hablado de algunos aspectos interesantes, ¿verdad? Hablamos de que el Señor Jesucristo dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Amén? Quiere decir que es una obra que Dios hace en el corazón de las personas. Quiere decir que no es tanto un mérito nuestro o que la idea nazca de nosotros, sino que Dios lo pone en nuestras vidas. ¿Cuántos me están oyendo? Es algo que Dios dice, así es como yo quiero. Aleluya. Y nosotros respondemos a eso. Edificar, dice la Biblia, que ha puesto Dios en la iglesia a personas para edificar nuestra fe, para perfeccionarnos, para hacer la obra de Dios. Eso quiere decir edificar. Y hermanos, edificar es algo que es un proceso. La edificación de algo no es algo así como que instantáneo. Cuando se habla de edificar, se habla de un proceso, y cuando se habla de un proceso, se habla de varios eventos o de varias etapas para poder concluir ese proceso. Amén. Cuando el Señor dice, edificaré mi iglesia, hay una escritura en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, que precede a esto y dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quién dice la gente que soy yo? Entonces dice la gente, dice Pedro, pues dicen que eres Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Entonces después dice, el Señor les pregunta, ¿y vosotros quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y entonces es cuando Pedro le contesta. Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa palabra así nada más, pues como que dice, pues eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No, dice que eso tiene un significado tremendo, porque el siguiente versículo dice, bienaventurado eres, le dijo Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? El hecho de que tú y yo estemos esta mañana en este lugar, el hecho de que tú y yo estemos aquí diciendo, me hace falta algo en la vida más que solamente lo terrenal, más que solamente lo material. Me hace falta algo en la vida más que simplemente una relación emocional. Tengo esposo, tengo hijos, tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, pero me hace falta algo más. Ese algo más es algo que Dios pone en nosotros y Él nos revela que lo que necesitamos es a Dios, que lo que necesitamos es tener una relación con Dios, que Dios no es un ser ajeno a nosotros. Amén. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, dice que a los que le recibieron, Jesucristo, dice el capítulo 1, vino a este mundo, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a esta tierra. Y aquí estaba, pero el mundo no le conoció, dice, pero a los que le recibieron. ¿Qué sigue? Mira, el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que el tema importante para nosotros aquí es que la fe, el creer en Él, el creer que Dios no es un ser ajeno, el creer que Dios es el Hijo en que Jesucristo es el Hijo de Dios, en creer que Él puede redimirnos, rescatarnos, perdonarnos, transformarnos, el creer en Él es algo que Dios pone en nosotros y dice, nos da la capacidad o nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar? A ver, levante la mano. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque creemos en Él, porque le hemos recibido, porque sabemos que Él es el que puede ayudarnos y guiar nuestra vida por caminos correctos, de dignidad y de plenitud. Amén.
Ahora yo quiero hablar de un tema que me ha estado dando vueltas en la cabeza y que me es muy interesante. Me decía yo que el edificar entonces incluye varias etapas. La primera etapa de la edificación es precisamente cuando nosotros despertamos espiritualmente o nacemos espiritualmente y ponemos nuestra fe en Dios. Ahí empieza, este es el cimiento. Yo pongo mi fe en Dios. Yo le creo a Dios. Yo pongo mi confianza en su palabra. ¿Verdad? Pero ahí no empieza, ahí no termina todo. Ese es solamente el inicio, ese es solamente el cimiento. Vamos a leer la escritura en segunda de Pedro, en el capítulo 3. Este mismo Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro 1. Este Pedro que dijo, tú eres el Cristo. Ese es el que años después está escribiendo esta carta, al final de su Biblia casi. Segunda epístola del apóstol Pedro. En otras palabras, hermano, qué bueno que tú estás aquí y que tú has creído en el Señor Jesucristo y que eres un hijo de Dios. Pero ahora todavía estamos dentro de un proceso de edificar. ¿De edificar qué? De edificar en nosotros la imagen de Dios. O sea, a causa del pecado original, del pecado con el que nacimos, del pecado en el que nos envolvimos, el pecado en el que vivimos, de que perdimos. La palabra pecado significa errar al blanco, eso es lo que significa, equivocarse, ¿no? Yo iba para allá y de repente terminé por acá, entonces pequé porque no le di a donde yo iba a dar. Entonces el hombre fue creado para la alabanza de Dios, para expresar a Dios, para mostrar la realidad y la grandeza de Dios. Entonces el pecado nos desvió de ese propósito. Amén. Y ahora el Señor a los que creemos en su nombre, nos capacita, hermanos, ¿sí? Nos habilita, ¿sí? Esto es como si nosotros, a causa del pecado, fuimos vamos a llamarlo comidos, o una parte de nuestro ser espiritual fue destruido, roído. ¿Han visto cuando una estructura metálica de fierro pasan los años y se empieza a llenar de óxido? ¿Sí? O de salitre, pero en el caso de la estructura metálica de óxido, y que entonces es una ventana y tú abres la ventana, no sé, a mí me pasó muchas veces, ¿no? Abres la ventana y ya la parte de abajo ya se puso, ya se carcomió, ¿sí, verdad? Está carcomida así, y entonces pues, ya le abres y ya, pues ya te cuesta trabajo y le das dos empujones y le haces lo que sea para que siga funcionando, pero está ya carcomido eso, ¿no? Ok, el pecado como que nos carcomió en nosotros, nuestro edificio o nuestra estructura espiritual. ¿Sí? Nuestra estructura espiritual fue carcomida. Entonces tenemos huecos, tenemos hoyos, estamos porosos. Y si nosotros nos consideramos un recipiente, al meterle algo al recipiente se nos fuga, se nos va, no lo retenemos. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, lo que el Señor hace es hacer una labor de restauración completa, de renovación completa. Quita ese pedazo, quita este pedazo, vuelve a poner una parte nueva totalmente. Y si estamos demasiado corrompidos, entonces quita todo lo que esté corrompido en nuestra estructura espiritual y pone una nueva estructura ahí, ¿no? Aleluya. A mi hijo Israel estaba jugando básquetbol y jugando básquetbol se torció un tobillo. Se le hizo un esguince de, no sé, un grado alto. ¿Cuántos son? ¿2 grados, 3 grados? Casi de tercero. Entonces tenía el pie ahí. Entonces
Lo llevaron al doctor para que le vieran cómo estaba, le sacaran un ultrasonido y vieran cómo estaba. ¿Qué creen? Que tenía un hoyo en la tibia. En la tibia. Entonces se encuentra que la tibia, en lugar de ser un hueso sólido, era un hueso hueco. Y aparte de eso estaba el esguince. Entonces eso se llama un hallazgo. Le quisieron ver cómo estaba el tobillo y le encontraron que la tibia tenía un hoyo. Su hueso estaba hueco. Entonces ese hueso hueco lo ponía en riesgo de que tuviera algún contacto con alguien y se quebrara. Entonces, al quebrarse el hueso, al quebrarse la tibia, pues estamos hablando de una fractura y estamos hablando de algo que tira a la persona y es complicado. Nos dijeron, ¿sabes qué? Es recomendable que se le haga que se le practique un injerto. ¿Qué es eso? Que ese hueco que tiene se rellene. Que ese hueco se le rellene con hueso. Eso es algo que se utiliza mucho en la odontología actualmente. Muchas personas tienen problemas, entonces que le quitan la muela, que le falta, que le ponen y rápido hacen algún tipo de trabajo de restauración. ¿Ok? Pero eso no sabíamos. Entonces, y hay que hacer un estudio porque quién sabe por qué tiene el pie hueco, la pierna hueca. Hay que ver si no lo tiene en el fémur, porque muchas veces también pasa en el fémur, o en los brazos, o quién sabe qué. Y entonces eso, y ya saben cómo son los médicos de buena onda. Y hasta se puede morir porque puede ser cáncer. Entonces uno luego, con esos buenos diagnósticos, ¿no? Si lo que tenía un pie lastimado, no, que un pie lastimado se puede morir. Bueno, se hizo esa obra de restauración. Se le abrió ahí, se le injertó hueso. Hay 3 tipos de huesos que se pueden utilizar, de 2 de animales y otro humano. Depende para que haga que el cuerpo lo reciba, porque si no también lo rechaza y cosas de esas. Ya saben cómo somos de especiales nosotros, que no nos gusta que nos den cosas extras, ¿no? Entonces nuestro hueso tiene que ser un hueso muy huesudo. El punto fue que después de eso hueso, después de ponerse ahí, tenía que venir un proceso de recuperación para volver a jugar, porque se lo lastimó jugando básquetbol. Y en ese momento, ¿cuántos años tenías? 16 años, y estaba siendo llamado para jugar en el equipo juvenil representativo de la UNAM. Somos hechos en CEU, ahí nomás como breviario cultural, hechos en CEU. Entonces, viene un proceso, ¿sí? Pero se tuvo que poner el hueso y después esperar a que injertara, después volver a sacar otra radiografía para ver que hubieras agarrado perfectamente, porque podía de ser que no agarrara y entonces tendría que hacer otra vez, y ahora con otro tipo de hueso. Cada cosa cuesta diferente. No me acuerdo, pero 2 o 3 gramos de hueso no son tan baratos. ¿Bien? Entonces, hay un proceso, pero primero tenía que haberse puesto el hueso ahí, rellenar. ¿Ok? Cuando nosotros venimos a Cristo es como si estuviéramos con huesos huecos. Nuestro edificio espiritual está roto, está quebrado. Cuando creemos en el Señor, entonces se rellena ese edificio y ya puede sostener una vida de que agrade y que glorifique y que exalte a Dios. ¿Sí me estoy explicando? Espiritualmente, si no somos salvos, aunque nos portemos muy bien y no le hagamos daño a nadie, ¿has escuchado eso? Ay, yo me porto muy bien y no le hago daño a nadie. Con todo y eso, nuestro edificio espiritual está hueco. No soporta una vida recta, íntegra, digna, justa, buena, pura, honesta. No se puede.
Estamos corrompidos. La fe en Cristo Jesús hace que nosotros seamos justificados delante de Dios. La fe en Cristo Jesús es la que rellena esos huesos que hay quebrados y huecos en nuestro ser espiritual. Amén. Pero el apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 1:3, vean lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Amén. Todo lo que tú y yo podemos captar y entender del aspecto espiritual nos ha sido dado por la misericordia y por la gracia de Dios, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo nos han sido dadas? Porque hemos tenido la experiencia, ¿no? El conocimiento no se refiere al conocer algo de nombre o nominal, sino a experimentarlo, ¿no? Experimentarlo. Como dice el dicho, ¿quieres conocer a Andrés? ¿Cómo dice? Vive con él un mes, ¿no? Ay, sí, es tan lindo. Ay, sí, quién sabe quién. Ay, ya cuando lo experimentamos, ahora sí ya lo conocí, ¿verdad? Por eso es que actualmente tantas familias tantas parejas terminan divorciándose porque, ay, me confundí, ay, me equivoqué, no me di cuenta, ¿no? Entonces, cuando dice aquí, vuelve a poner, cuando dice, fueron dados mediante el conocimiento, mediante la experimentación, mediante la vivencia de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que tienen que ver con la vida espiritual han sido dadas por él a través del conocimiento de él. Sígale, 4. Dice, y por medio de las cuales, por medio de esas cosas espirituales, nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. El propósito de Dios es que la naturaleza divina sea restaurada en nosotros. Amén. Que esa naturaleza corrompida sea transformada y sea cambiada en nosotros, que hemos huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Sí me oye? ¿Sí me explico? Todas las cosas que pertenecen a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, nos han sido dadas por el Señor Jesucristo, por el conocimiento que tengamos de Él, por la experiencia que tengamos de conocer al Señor, para que nosotros podamos participar, para que nosotros podamos tener parte de esa naturaleza divina, para que nosotros podamos asimilar en nuestras vidas las características de Dios, para que seamos honestos como Dios es honesto, para que seamos perfectos como Dios es perfecto, para que seamos buenos como Dios es bueno. ¿Me estás oyendo? No hay forma. La habilidad humana, el talento humano, la capacidad humana no alcanzan a llenar ese requisito. Tiene que ser Dios, y a través de experimentarlo, entonces dice que nos puede ayudar para que huyamos de la corrupción que hay en este mundo a causa de las concupiscencias. ¿Amén? Esa es la verdad. La concupiscencia quiere decir la inclinación o la tendencia que hay en el ser humano hacia el mal. El mundo en el que vivimos es un mundo que es proclive al mal. ¿Amén? Yo lo voy a decir, pero no quiero que lo tome como una doctrina de la iglesia. Yo simpatizo con López Obrador, ¿ok? Pero creo que se equivoca en muchas cosas, como por ejemplo el hecho de decir que ya se acabó la corrupción. No se ha acabado. La corrupción no se acaba por decreto. Y vivimos en un mundo corrupto todavía, aunque digan que ya no hay corrupción cuando están aquí. No es así. En el mundo que vivimos hay demasiada corrupción.
Y esa corrupción nace de las concupiscencias que hay en nosotros. ¿Cuáles son las concupiscencias? Pues a mí me gusta tener dinero y no trabajar. Entonces no le pido a nadie que me dé, sino que me pongan donde hay. Entonces yo voy a ser el inspector de los mercados públicos. Entonces cuando los mercados sobre ruedas, entonces yo voy al mercado sobre ruedas y les empiezo a decir, 10, 20, 40, 60, soy el inspector. No le gusta trabajar, pero le gusta tener dinero. Entonces, como le gusta tener dinero y esa concupiscencia está en él, entonces busca la manera y eso crea corrupción. Y personas que no debían de estar trabajando en un lugar pueden estar trabajando en ese lugar. ¿Por qué? Porque ya hubo un negocito. Y esto no se da en una área del quehacer humano, sino se da en todas las áreas. ¿Cuántos me están oyendo? En todas las áreas, hermano. Incluso en la medicina, que ya nos puede decir el hermano Jorge de Victorica, ¿no? Las licitaciones y todo ese tipo de cosas, no, hombre, es algo terrible. La corrupción viene por las concupiscencias que hay en los hombres. Pero Dios nos ha dado promesas y nos ha mostrado que a través del conocimiento suyo podemos participar de la naturaleza divina, separarnos de esa corrupción, no porque el presidente lo dijo, sino porque hemos conocido al Señor Jesucristo y Él está obrando en nuestras vidas. ¿Estás aquí, hermano? Esa es la clave, y eso es todo un proceso, porque muchas veces tú y yo venimos a Cristo Jesús y todavía queda mucho de esa naturaleza vieja en nosotros. ¿Cuántos están aquí? Mucho, queda mucho. Vamos a seguir leyendo. Dice, dado que estamos así viviendo bajo de esta manera y como hay grandísimas promesas, entonces dice, vosotros, y cuando dice vosotros se refiere a cada uno de nosotros, dice, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. De esto quiero hablar. Siempre me tardo mucho en las introducciones. Pero ya llevo, ya me quedan ya 5 minutos. Como nosotros, Dios a través de la fe y de conocerle a Él, nos permite escapar de la corrupción de este mundo, porque ya no vamos a permitir, ya no vamos a seguir siendo guiados por nuestras concupiscencias, y porque Dios tiene grandes promesas para nosotros. Ahora ya no es solamente cosa de Dios, sino cosa de nosotros. Nosotros diligentemente debemos añadir a nuestra fe virtud. Amén. Nosotros diligentemente. ¿Saben cómo hicimos este estrado que está aquí? Amén. ¿Saben cómo se hizo? Pues se tuvo que primero hacer medidas, después poner los fierros, porque esto está hueco, pero abajo tiene un chorro de fierros. Después de poner los fierros, entonces empezar y colocar la madera.
Y después de colocar la madera, ponerle como, no sé, como 4 capas de barniz. ¿Amén? No se hizo todo de un jalón y nada más dijeron, y ya se, no. Esto demandó un proceso. ¿Sí me explico? Bueno, pues para que nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, no estemos de ociosos, sino que podamos dar fruto, necesitamos ser diligentes. ¿Sabes qué quiere decir la palabra diligente? La palabra diligente es una persona que tiene la disposición para realizar con prontitud e interés alguna tarea. Diligente. Los hombres somos muy poco diligentes. Los hombres varones, cuando estás enfermo, ¿sí o no? Oye, ¿por qué no vas al doctor? Sí, ya voy a ir. ¿Y por qué no te pones una inyección? Ya merito, me la voy a poner. Oye, pero es que tienes tos. No, es que a lo mejor no es tos, simplemente que se me secó la garganta. Y total que, ¿cuántos dicen amén? Pero las mujeres, en cuanto dicen, ay, voy al doctor porque me siento. Oye, fíjate que me siento mal y ya fui al doctor. Tampoco no. Se sienten mal y ya fueron al doctor cuando le informan a uno. Bueno, pues el hombre le informa que se siente mal y que está pensando para ver si para Navidad o el Año Nuevo va a ir al doctor. Eso es no diligente. Diligente es alguien que ve las cosas, inmediatamente actúa, que ve algo que no está bien y entonces inmediatamente trabaja, inmediatamente se mueve, inmediatamente entra en acción. Diligentemente, dice, tienes que añadir a tu fe, a la confianza que tienes en Dios, a creer en Dios, tienes que añadir virtud. La palabra opuesta para ser diligente se llama ser alguien que postergue las cosas o ser alguien que se utiliza el verbo procrastinar. La palabra procrastinar quiere decir dejar lo importante por lo que es superfluo, ¿verdad? Entonces dicen, es que yo tengo que bajar de peso, sí, pero ahorita primero me como estos gancitos y estos chocolatitos y después ya bajo. No. Estás dejando. Procrastinar quiere decir, tienes que leer la Biblia, pero en lugar de leer la Biblia te metes a YouTube. Diligente quiere decir, no voy a ver ni un mugroso programa en internet hasta que no lea la Biblia. ¿Sí me estoy explicando? Esa es una persona diligente. Es una persona que dice, yo tengo que añadir a mi fe virtud. ¿Qué es virtud? Virtud tiene diferentes significados, pero entre ellos quiere decir valentía, quiere decir excelencia o calidad de excelente. Arrojo, osadía. Eso quiere decir virtud. Tienes que arrojarle a tu servicio a Dios, perdón, tienes que añadirle a tu servicio a Dios valentía, excelencia, calidad. Voy a usar algunos ejemplos de la Biblia. Virtud, valentía, como la de David. Primera de Samuel 17:24. Tienes que añadir a tu fe osadía, valentía, calidad.
1 Samuel 17:24. Dice, todos los varones de Israel veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. ¿A quién se refiere? ¿A quién? A Goliat. Es el 26, el 27. Vamos al 26, el 26 ahorita. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Dice la Biblia que estaban enfrente de un campamento a otro para pelear y ya llevaban varios días ahí y que del campamento de los filisteos salía un paladín que era un hombre gigante, poderoso, impresionante y les decía, a ver, ¿quién va a pelear conmigo? Órale, estoy aquí dispuesto. Y todo el mundo como que decía, pues, ¿quién sabe que a quién será? ¿Te hablan a ti? No, pues no a mí. A nadie quería entrarle, ¿verdad? Es más, dice ahí, huían de su presencia. Entonces, después de varios días, el papá de David le dice a David, David, tus hermanos están en el frente de batalla. ¿Quién sabe cómo estén las cosas? ¿Cuántas batallas ya hayan librado? Ve, infórmate con ellos y dales estas provisiones para que coman los pobrecitos, ¿no? Entonces, cuando David llega, él llega y ve que aquel gigante sale y dice, a ver, ¿quién le entra conmigo, hombre? Bola de maricas. No sé cuántas palabras les haya dicho, pero la cosa es que todo el mundo, la cosa es que todos agarran y dicen. Y entonces dice David, oigan, ¿de qué se trata? No, hombre, es que qué tamañote está y ve cómo está de fuertote. No, dice. ¿Y qué le van a dar al que se enfrente? A este filisteo y quite el oprobio, quite la vergüenza que hay sobre nosotros. ¿De quién se cree este? ¿Amén? Inmediatamente fue y dice, ¿de qué se trata? Rápido, diligentemente, lo presentan ante el rey. El rey va y le dice, ¿sabes qué? Pues órale, éntrale. Pero el versículo 45 y 46 nos dicen que cuando David dijo, pues yo voy a ir, yo no me voy a tardar, yo no voy a estar esperando a que salga otro más valiente, yo voy a ir. Dijo David, tú vienes a mí con lanza y espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sigue. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Eso es diligente en cuanto a actuar. Añadir virtud. Amén. No hacerse como que pues aquí nada están diciendo esas cosas, tú quién sabe, ¿no? No. Está atentando contra mi Dios. Yo tengo que hacer algo. Tienes que añadir a tu fe y a tu confianza en Dios esa valentía, ese arrojo, esa disposición, ese deseo de enfrentar, amén, lo que debe de enfrentarse. Eso es virtud. Añade a tu fe virtud. Añade a tu fe valentía. Añade a tu fe calidad. Haz las cosas bien. Después dice, a la virtud. Ahora, ¿por qué? A lo mejor no vamos a enfrentar a Goliat, hermano. A lo mejor no vamos a enfrentar a un gigante de estos, ¿verdad? Pero siempre vamos a tener situaciones complicadas, adversas, enfrente de nosotros, ¿no? Que se requiere que nosotros no nos hagamos los que, no, pues aquí yo no entiendo esto. No, sí entiendes. Que no nos dejemos gobernar por el temor. Que no nos dejemos gobernar, intimidar por la situación adversa, por la situación difícil. Añade a la virtud conocimiento. Conocimiento quiere decir ciencia. Ciencia, lo que se adquiere a través del estudio. Esto es, tú y yo no vamos a poder ser buenos cristianos si nos conformamos con venir a la iglesia una vez a la semana y el resto de la semana dejamos la Biblia escondida o guardada o ahí empolvándose. Tú y yo no vamos a poder añadir a nuestra fe
para no estar ociosos, la cualidad del conocimiento de Dios, si solamente nos conformamos con venir y recibir un mensaje de lo que el pastor dijo, lo que el hermano dice, lo que aquel compartió. Tú y yo tenemos que meternos a la palabra. El Señor Jesucristo les dijo en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, escudriñadlas. A ustedes les parece que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Necesitamos entrar a la palabra para adquirir conocimiento de nuestro Dios, para saber quién es Él, para adquirir su semejanza, para saber cómo es, cómo actúa, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que lo mueve. Hay cosas que mueven la mano de Dios, hermano. ¿Amén? Que nosotros hacemos y que Dios dice, wow. Un centurión se le acercó y le dijo, Señor, mi hijo, mi siervo está enfermo, di la palabra y mi siervo sanará. Y dijo el Señor, caray, tu fe, dice, es una fe más pesada que la de muchos. Por esa palabra, tu siervo va a ser sanado. Amén. O sea, este hombre movió la mano de Dios con esa actitud. Pero ¿cómo vamos a saber eso si nosotros no leemos la escritura? ¿De dónde vamos a sacar conocimiento? ¿Cómo vamos a añadir conocimiento a nuestra valentía? ¿Cómo vamos a añadir arrojo? Conocimiento a nuestro arrojo. ¿Cómo lo podemos hacer? No sabemos. Porque pues lo que se predicó, alguien me puede decir tres temas que se predicaron en la semana de conferencias. Tres. Rápidamente, 1, 2 y 3. Tres predicaciones. Hacer vallados, ya ganó. Ya ganó, pues ya agarró los 17 mensajes. Y los demás, a ver, ¿quién me da 15 de los 17? Aleluya. Se nos olvidan. Perdón, lo que quiero decir con esto y lo que le estoy preguntando es que se nos olvidan las cosas. Amén. A mí yo de repente no me acuerdo cuándo prediqué este mensaje. ¿Cuándo prediqué? No me acuerdo. No, ya se me olvidan. Tenemos que estar empapados en la palabra. Tenemos que sumergirnos para tener conocimiento y asimilarlo en nuestras vidas. Lo que Dios dice, esto es parte mía. No entendí. Aquí está, gloria a Dios. Añade conocimiento con diligencia, diligentemente. No digas, sí voy a leer la Biblia, pero pues ahora que empiece el año nuevo para que no me agarre a la mitad. No. Diligentemente, no importa. Yo voy a empezar hoy y hoy sigo con eso. Amén. A través del estudio, imposible crear en nosotros una semejanza a Cristo si no lo conocemos. Imposible conocer a Dios si no escudriñamos la Escritura. Aparte de esto, tienes que añadir al conocimiento dominio propio. Dominio propio. Dominio propio significa que no nos vamos a dejar guiar por los sentimientos, por las emociones, por los impulsos que nos vienen a la vida. Es bien importante eso. ¿Amén? Muchas veces somos guiados por nuestro enojo. ¿Cuántos dicen amén? Por nuestro temor, por nuestro sentido de incompetencia. Y el dominio propio se tiene que sobreponer a esas cosas. ¿Amén? El dominio propio fue lo que tuvo Job. Vamos a poner para que se recuerden. La valentía o la virtud es un ejemplo, es David. El conocimiento o la ciencia es Salomón. Salomón le dijo al Señor, Señor, no me des tesoros, dame sabiduría. Dice, por cuanto me pediste sabiduría y no tesoros, te voy a dar aparte de la sabiduría también tesoros. Gloria a Dios. Amén.
Él fue un hombre sabio, fue un hombre que conoció las cosas fuertes de Dios. Vamos a hacer un poquito para atrás, antes del dominio propio. Vamos a hablar de la sabiduría. Búscame, hermana, por favor, Eclesiastés, capítulo 12, versículos 9 al 11. Eclesiastés 12, del 9 al 11. Son 7 virtudes que hay que añadir a la fe. Dominio propio es la tercera, así es que vamos lentos. Dice Eclesiastés 12:9, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Síguele. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad, porque las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincadas son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Ven? Clavos, cuando que agarran y ¡pum! Y establecen, esta es la verdad, y ese que sabiduría es importante, muy importante. Este hombre, Salomón, fue el que escribió esas palabras. Este hombre fue el que agarró los proverbios. Este hombre fue el que aprendió a manejar la información que él tenía. Es bien importante eso. Muchas veces nosotros conocemos las cosas, pero no somos buenos para transmitirlas. Y debemos de aprender a transmitirlas correctamente. Amén. Dominio propio, decía yo. Dominio propio es como Job. A Job le dicen, oye, ¿sabes qué? Que cayeron vinieron unas nueces y llevaron todos tus camellos y tus borregos y todo. ¿Y a poco sí? Uy, qué mala onda. Igualito que nosotros cuando nos dijimos una idea así. Dominio propio fue cuando dice, ¿sabes qué? Job, pues estaban tus hijos allá en un lugar y vino un temblor y se cayeron las paredes y se murieron todos. Murieron mis hijos. Mucho dominio propio. Cuando nos dicen, no, es que ya no tengo dinero porque me gasté. No necesita que se muera nadie, hermano, cuando empezamos a pegar de gritos y hacer. Dominio propio. Esa escritura está en Job. Dice es Job 1. Mírame un tantito. Búscamele. En el libro de Job. Le dice a su esposa, ¿y todavía retienes tu integridad, Job? Maldice a tu Dios y muérete. Job 2, perdón, es Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquier de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Se requiere ese dominio propio. Se requiere que cuando enfrentemos una situación complicada, añadimos a nuestra fe una capacidad de decir, no, tranquilo, no te aceleres, despacio. No estamos hablando de ser indolente, estamos hablando de tener dominio propio. No estamos hablando de que, pues me vale gorro. No, estamos hablando de decir, no voy a reaccionar, no voy a sacar dominio propio. No estamos hablando de demonio propio. Es dominio propio. ¿Amén, hermanos? Que sale el logro. No, tranquilo, ahí está. Dios quiere que diligentemente añadamos dominio propio. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia. Amén. ¿Quién es el mejor ejemplo de la paciencia? Pues Noé, ¿no? Noé
Ni una gotita de agua había caído y él estaba ahí haciendo su arca, compartiéndole a todo el mundo, hablándole del Señor, con paciencia. No la gente no lo pelaba, está loco Noé. Hombre, y él seguía pacientemente, pacientemente. Una persona paciente es aquella persona que logra el objetivo, ¿sí? Que persevera hasta el fin. Esa es una persona paciente. Yo pensé que paciente era el que estaba ahí sentado en el consultorio. No, pero no es eso paciente. Las personas dicen, a ver, pásame al paciente. No, es que no es el paciente. La persona paciente es la que persevera, la que dice, no me muevo de aquí hasta que el doctor me vea. No me salgo de este lugar hasta que él me diga qué es lo que tengo, porque me siento que me dan tarantas. Yo no voy a salir. ¿Sí me estás escuchando? Me mantengo firme en lo que tengo que alcanzar. Ese es un problema que muchas veces nosotros tenemos. No somos muy pacientes y fácilmente claudicamos, fácilmente abandonamos, fácilmente dejamos de hacer aquello que creemos que es correcto, pero no lo hacemos. Nos cansamos, somos impacientes. Muchas veces perdemos grandes recompensas por nuestra impaciencia. Paciente fue el Edison, Tomás de Alva Edison. Él estuvo pacientemente buscando hasta que encontró el foco LED. No es cierto, el LED no. La lámpara incandescente. Dicen que fueron casi 1000 veces las que estuvo intentando. Cada vez que hacía todo el experimento y no daba, dice, híjole, encontré una forma más como no se debe hacer un foco. En lugar de decir, fracasé, dice, no, de esta manera no se debe hacer, voy a buscarle otra. Hasta que lo logró. ¿Amén? Y gracias a Dios, porque miren, ahorita esta luz tenemos aquí. Al dominio propio, a la paciencia, piedad. ¿Quién es el ejemplo más grande de piedad en la Biblia? Aparte de nuestro Señor Jesucristo, Daniel. Cuando hablamos de piedad, se habla de una vida que en reverencia a Dios. Una persona piadosa es una persona que vive reverente delante de Dios. Una persona que es leal a Dios, vamos a llamarlo así. Eres una persona piadosa, eres una persona leal a Dios. No, estés aquí, estés allá, estés donde estés, eres cristiano, eres leal. No que a donde fueras, haz lo que vieres, y si aquí, nada. Eres una persona. Daniel era un joven. Eso es lo que me impresiona. Era un joven, no había llegado a la mayoría de edad, era un joven, y estando joven, hermano, él de ahí fue transportado a Babilonia, y al llegar allá, él se mantuvo fiel a Dios, decidió no contaminarse. No dijo, bueno, pues porque me voy a esperar aquí, primero me voy a echar unos tacos de carnitas y después unos de suadero y después ya voy a ver. No, inmediatamente. ¿Sí me explico con lo que es la palabra diligente? O sea, no está pensando en que, a ver si yo voy a ser una persona leal cuando me encuentro allá con los cuates del trabajo. No voy a pensar si soy una persona leal cuando esté aquí en la iglesia. Todos somos muy leales, pero cuando estemos, tenemos que seguir siendo devotos hacia Dios. Tiene que ver, la piedad tiene que ver con nuestra devoción a Dios, con nuestra entrega, con nuestra lealtad. Y Dios va a poner a prueba nuestra lealtad y nuestra devoción a Dios. ¿Cuántos me están oyendo? A ver, ¿quién va a venir aquí a arreglar y a limpiar? Esto que se ve ahorita aquí así, pero cuando estuvimos poniendo esas estructuras y eso, quedaba todo bien suciote, hermano. Para poder ponerlas de estas columnitas que se ven ahí, se tuvo que abrir un hoyo en el piso, y para abrir ese hoyo en el piso se metió y sale un polvito, pero poquito, un polvaderón de aquellos. Y hay que venir, órale. ¿Quién es? Voy a mostrar mi amor, voy a mostrar mi devoción. Lo que decía hace ratito la hermana Lorena, ¿no? Qué gran chamba es que las mesas estén allá, mientras nosotros estamos aquí cantando alabanzas y alabando al Señor y sentaditos. Amén. Allá se están aventando un jale con 12 o 15 niños que
están bien educados y que son bien obedientes y que nunca sacan el tapón, ¿no? Híjole. Amén. Había una hermana que descubrimos que tenía una clave magnífica, los amarraba con vendas. Ay, ¿qué está haciendo usted, hermana? No estoy hablando ahorita, estoy hablando de hace muchos años, para que no piense. Amén. Ay, traía a los niños bien tranquilitos, bien quietecitos, no se movían. Los ponían una. Era su estrategia, ¿no? No, ya no se hace eso, pero tenemos que estar batallando con todos ellos. Amén. Diligentemente, ser piadosos, entrarle al trabajo, mantenerse fiel. Los ojos de Dios miran toda la tierra y muestran su poder a favor de los que tienen un corazón recto e íntegro para con Él. Practicar la lealtad a Dios es una de las cosas más trascendentes con las personas que nos miran afuera. A la piedad, agrégale afecto fraternal. Amén. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, dijo, miren, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos a los otros. Si se aman, si se soportan, si aprenden a pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos me dicen? Uy, hermano, dice que un hermano ofendido es más tenaz que una ciudad. ¿Cómo dice ese versículo? No, y el hermano ofendido es más tenaz que una no sé qué, porque no conozco el significado de esa palabra. A ver si alguien tiene ese proverbio, que lo encuentren ahí. O sea, a veces alguien nos ofende y no, hombre, hermano, más rabiosos que un perro estamos ahí. Nos ofendió sin querer. Léalo, hermano, a ver, ponlo ahí. Pero no, ¿en qué versión? A ver en otra versión. ¿Proverbios qué? ¿18 qué? ¿18, 19? Sí, Proverbios 18, 19. A ver otra versión, ¿cuál es? A ver, ahí ustedes den otra versión, porque eso del cerrojo de Alcázar, creo que es como dice, a ver, Proverbios 18 y 19 dice, sí, dice, hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojo de Alcázar, como una cerradura. Amén. La Biblia dice, no, eso no. No, diligentemente, si alguien te ofendió, no dejes que esa ofensa se convierta después en una raíz de amargura y por esa raíz de amargura estés contagiando y contaminando a muchos, dice la Biblia, ¿sí o no? No, diligentemente, oye, ¿tienes algo contra tu hermano? Ve tú y estando ellas solas, dile cómo son las cosas, pero diligente, amémonos unos a otros, soportémonos unos a otros, amén. Tratémonos como personas que todavía no estamos en un proceso tan avanzado. Yo todavía no alcanzo a verme las alitas, hermano. Por más que, bueno, más bien hay bastantita carne. Bueno, en mi caso no mucha, pero hay bastantito hueso con carne todavía. Amén. Y así estamos. Pero diligentemente, dice, tienes que añadirle a la devoción, a la piedad, le tienes que añadir afecto fraternal. ¿Estamos aquí? Y al afecto fraternal, amor. Pero no el amor, aquel de que la pasión y no. Hay 4 palabras en el griego para amor. Eros, de donde viene la palabra erótico, es el amor de la carne, el amor que dice, ay, siento, ¿cómo se llama? Mariposas ay, cuánto amo. Ese es un amor, y usamos la palabra amor, pero eso no es el amor al que se refiere el Señor. O el amor filial, amén, de donde viene la palabra filantrópico,
que es un amor por la humanidad. Ay, es que yo voy a poner voy a plantar muchos árboles, o que dicen, yo voy a hacer algo para que, no, porque la humanidad, ¿no? Ese no es el amor, aunque es necesario, pero a ese no se refiere. El amor estorge, la palabra estorge, es que se refiere al amor hacia los hijos. Ese es un amor ya más de mayor calidad, ¿no? Porque nuestros hijos luego nos agarran a cachetadas y dicen, ay, qué chistoso es mi hijo que me cachetea, ay, mi amor, ay, mi amor, ay. Todavía como que aguanta un poco ese amor. Pero el amor de Dios, hermano, el amor ágape, el amor que se entrega por nosotros cuando todavía somos pecadores. El amor de Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es amor. A ese es el que tenemos que aspirar. Y para poderlo tener, pues lo tenemos que adquirir. Para poderlo darlo, tenemos que adquirirlo. Es imposible que nosotros podamos dar el amor ágape si no hemos recibido el amor ágape de Dios. Pero haciendo estas cosas, dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Si estas cosas están en ti y abundan, si estas actitudes están dentro de nosotros, si el proceso de restauración de la imagen de Dios no se detiene, sino sigue avanzando, entonces no vamos a poder estar ociosos ni sin fruto. Amén. Entonces vamos a ser gente que exprese la gloria y la grandeza de Dios. Y ese es el propósito. Esa es la razón por la que Dios, cuando creó a la humanidad, la dejó en la tierra, para que ahí en la tierra el ser humano expresara quién era Dios de grande, y que se perdió desde el huerto del Edén cuando el hombre fue engañado por Satanás, y que ahora lo único que expresa es la corrupción y la maldad que hay en el enemigo. Pero cuando Dios nos rescata para eso, hermanos. ¿Amén? Para que expresemos esa gloria de Dios, para que seamos íntegros, para que seamos gente digna, gente de Dios. No gente religiosa, no gente que asiste a la iglesia, no como el fariseo, oh Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano que mira nada más, yo sí ayuno, yo sí ofrendo, yo sí oro. No, eso no es para eso, hermano, ¿me estás oyendo? Es para que podamos tener el corazón que Dios tiene, es para que seamos de nuevo a su imagen, a su semejanza. Es un proceso, puesto que todas las cosas que vienen, que pertenecen a la piedad, puesto que todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios nos han sido dadas por Él, entonces nosotros añadamos a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Versículo que sigue. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si están en vosotros. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a regresarlas tantito. Pon el 7, hermano, otra vez, el 6 y el 7. Añadida la fe, virtud, con toda diligencia. Vamos a cerrar los ojos, o si quieres ponte a leer lo que dice aquí. Creo que acá arriba también está escrito. Aleluya. Con toda diligencia, puesto que Dios nos ha dado tantas y grandes promesas, no dejando para mañana, no pensando que es algo sin valor, insignificante, no pensando que ser cristiano es, yo vengo aquí a la iglesia. No, ser cristiano es que yo vaya adquiriendo esa, participando de esa naturaleza divina, que yo vaya adquiriendo lo que Dios quiere en mí. Tengo que añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Aleluya. Te voy a repetir, cierra tus ojos. Amén. Con toda diligencia. ¿Tienes fe en Dios? No, ahí empezamos. ¿Has reconocido que tu vida sin Dios está en el hoyo? Sí, sí. Entonces, diligentemente. ¿Estás añadiendo conocimiento? ¿Estás leyendo la palabra, hermano? ¿Estás orando? ¿Cómo cultivas una relación con Dios? ¿Cómo se cultiva una relación con Dios? ¿Cómo puedo decir que yo tengo una relación con Dios si no leo la Biblia y ni nunca oro? Ay, pues es que voy a la iglesia cada 8 días. No, 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 no. No está siendo diligente. No es malo que vengas a la iglesia. Ni siquiera que vengas cada 8 días. Bueno, no es lo ideal. Pero arriba de eso tienes que tener una intención de lectura de la palabra. Si no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. A ver, te voy a hacer este reto. No vengas, no comas hasta que vengas a la iglesia otra vez a ver cómo llegas. Te espero aquí dentro de 8 días y si no has leído y no has comido, entonces ven y verás cómo se siente. Diligentemente. Diligente para leer, para escudriñar. Diligente para estar respondiendo con valentía ante los desafíos que se presentan. Qué interesante, ¿no? Cómo David inmediatamente respondió, no dijo, ay, híjole, pues yo ni vine a la guerra, yo ni soy parte de la guerra, yo nada más vine a traer sus comidas a mis hermanos y ahí nos vemos. No, no, no. Él entró al conflicto. Añadió paciencia, dominio propio, perdón. Está siendo gobernado por tus sentimientos, por tus emociones, por tus enojos, por tus temores. ¿Por qué? Porque